Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los cubanos que desde cualquier parte del mundo sienten y padecen por Cuba. Mi nombre es Oraiza Estrada, cubana libre, activista y madre. Es un gran placer para mí presentar esta octava jornada de Convergencia Maltiana, celebrada esta vez en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Para este primer programa traeremos a la mesa de debate uno de los temas más complejos de la causa libertaria cubana, la organización, la coordinación del exilio cubano actual. Y para esta difícil tarea quiero agradecer la colaboración de los panelistas, hermanos míos de lucha, que me acompañarán en el debate, cuyo eje central será la necesidad que tiene la oposición cubana de presentarse como una fuerza organizada y concisa frente al enemigo en común, la dictadura del Partido Comunista. Adelante, nuestros panelistas. Buenas noches, bueno, desde aquí, desde Europa, buenas. Y para mis hermanos de América, seguramente estarán ya en plena tarde. Carlos Miguel, bienvenido. Lázaro, Edith y Eduardo Arias, bienvenido. Gracias, Oraiza. Pues quiero que se presenten ustedes cada uno. Estos son los panelistas, son del Consenso Democrático Cubano, que es un honor tenerlos esta noche compartiendo aquí en Convergencia Maltiana. Comenzamos con Carlos. Gracias, Oraiza. Un placer, como siempre, acompañarte en Convergencia Maltiana. Mi nombre es Carlos Miguel Mateo, presido el Partido Libertario para la Nueva República y formo parte, tanto yo como mi organización, del Consenso Democrático Cubano. Gracias, Carlos. Eduardo. Buenas tardes, Oraiza, gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Eduardo Arias, presido el Partido Nacionalista Cubano y formo también parte de este grupo de grandes hombres que estamos tratando de hacer lo que tú dijiste al principio, organizarnos en el CDC cubano. Muy bien, Lázaro. Cubano. Gracias, Eduardo. Buenas noches, Oraiza, buenas noches a todos los hermanos. Yo soy Lázaro Víctor Gómez Morera, soy el presidente de la Confederación de Cubanos Antitotalitarios y por la Democracia, acreditados al Parlamento Europeo. Nuestro objetivo es eso, lo que estamos haciendo aquí, acompañados con estos hermanos y muchos otros hermanos que no están presentes. Pero sí, el objetivo fundamental es eso, buscar la unidad para crear lo que nosotros queremos, esa nueva Cuba libre y soberana para todos los cubanos. Hola, ¿qué tal? Un saludo, Oraiza, para ti que llevas las riendas de este espacio, para mis hermanos de lucha también que están acá reunidos con nosotros en este espacio. Mi nombre es Eric Brito Barrios, llevo la plataforma Evolución Cubana y también estoy a cargo de la Comisión de Comunicación dentro del Consenso Democrático Cubano. Pues bienvenidos a todos y vamos a comenzar porque queremos trasladarle a nuestro pueblo cubano, al mundo entero donde se encuentran todos los cubanos que quieren la libertad de Cuba, contarles a ellos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos con este consenso democrático. Haré una pregunta al aire y se irán rotando cada uno contestando todos su forma de pensar que tienen, ¿vale? Voy con la primera pregunta. ¿Qué importancia tiene la coordinación de la oposición cubana en el exilio? ¿Me puedes contestar, Eduardo? Dame la posibilidad de ser partícipe de esta respuesta porque soy cubano, igual que tantos cubanos están en este momento en la situación que nos encontramos. No podemos lograr nada sin organización, no podemos lograr nada sin una planificación y sin una estrategia a seguir. La población cubana lleva desprovista de una dirección adecuada muchos años y tratar de organizarnos previamente al momento en el que debamos realmente tomar acciones para que se pueda refundar nuestra república es una tarea muy importante. Hay que prepararse primero para eso y eso es lo que estamos haciendo ahora. Creería que la pregunta es hasta ahí, aunque hay muchas cosas que decir, por ahí alguna otra persona toma, pero bueno, la importancia es esa, organizarnos y estar listos
para tomar acción en el momento en el que el régimen desaparezca de nuestra patria. Hay que estabilizar el país, que no haya una situación social desagradable, que las personas puedan mantener un estatus de vida normal, que nos permita como segunda acción llegar a boca de urna y poder en ese periodo de transición que el pueblo tenga la posibilidad de elegir un gobierno por su propio voto, ejerciendo su derecho soberano como lo que es. Y bueno, el consenso democrático cubano es una antesala. Es una antesala de esta organización. ¿Y por qué una antesala? Porque lo primero que pensamos fue que todo aquel que coincidiera con que es necesaria una estructura de gobierno, una estructura gubernamental, una estructura administrativa para todas estas funciones, como yo acabo de decir, de estabilizar el país, ponerlo a boca de urna, todo aquel que consideraba que eso era importante, primero tenía que llegar al consenso y estar convencido de que lo que estábamos haciendo era correcto, y por eso hicimos este escalón, esta antesala, que significa que todos los que están de acuerdo vengan a este espacio político, den sus ideas y nos permita entre todos armar esta estructura y después entonces por supuesto proceder a su consolidación, su fundación y su presentación al pueblo cubano. Y esto está basado en el intento de muchos años de crear un gobierno en el exilio que permita interactuar los cubanos que están fuera del país con los cubanos que están dentro del país y coincidir en un punto común en el momento que sea necesario y actuar todos juntos en ese periodo de transición. Y eso es lo que estamos en este momento haciendo. Gracias, Eduardo. Yo sé que esta pregunta lleva una respuesta muy extensa, pero para eso ahí estamos aquí los hermanos. Quiero darle la palabra a Carlos Miguel para que continúes y complementes y amplíe tu perspectiva. Gracias, Oraiza. Mira, la coordinación de la oposición cubana para mí es una cuestión de coherencia política y coherencia pragmática. Nosotros decimos oponernos a la dictadura. No es lo mismo estar en contra que oponerse. Oponerse significa tener una propuesta, ofrecer una alternativa. Para ofrecer una alternativa, para tener propuestas, se necesita organización. Un solo hombre, una sola organización no es capaz de asumir el reto de conducir un país que está totalmente destrozado, con una crisis sistémica en todos los órdenes, y por brillante que sean las personas, que las hay dentro de la oposición, nadie es capaz de asumir ese reto en solitario. Entonces, si somos una oposición, tenemos que ofrecerle una alternativa diferente del régimen dictatorial a la ciudadanía cubana. Una alternativa que además sea democrática y que esté bajo el control directo del ciudadano cubano. O sea, que restaure el poder soberano al ciudadano cubano. En función de esto, se ha venido proyectando un trabajo que lleva ya bastante tiempo. Como consenso ya llevamos más de un año. Yo estaba sacando la cuenta, por ahí anda la fecha exacta en que se formó la coalición, pero antes de que se formara el consenso como tal, ya habían organizaciones. Creo que Eduardo es el más viejo en ese sentido, que fue quizás el primero en lanzar esta idea, y paralelamente otros trabajamos alrededor de ella. Y ya llevamos un tiempo dando pasos en función de ofrecer esa alternativa. Esa alternativa que no implica otra cosa que una alternativa de poder real. Estamos hablando de una estructura que sea capaz no solo de asumir el poder, sino de ejercer el poder de manera organizada, de manera coherente y bajo el control del ciudadano. Porque no vamos a sustituir una dictadura por otra dictadura. Y no vamos a hacer un grupo de advenedizos sin ningún programa, sin ninguna hoja de ruta, sin ninguna solución a los problemas inmensos que tiene la ciudadanía y el pueblo cubano, porque para eso nos quedamos tranquilos y dejamos que la dictadura siga en el poder. Entonces, si somos opositores, tenemos que oponernos. Y oponernos significa eso, precisamente, ofrecer alternativas
¿Qué está haciendo mal la dictadura que nosotros podemos hacer mejor? ¿Qué podemos hacer nosotros por ese pueblo que tiene necesidades y carencias de todo tipo? ¿Por qué ese pueblo debe escoger la alternativa que nosotros le ofrecemos y no quedarse con la alternativa que le ofrece la dictadura? Para muchos la respuesta es obvia, pero desgraciadamente para muchos no lo es. Entonces lo primero es eso, y no se puede proyectar poder, no se puede proyectar estructura gubernamental si no hay una organización detrás, una organización plural, inclusiva, cívica, basada en los valores de nuestros padres fundadores, Agramonte, Martí, Maceo, Céspedes, y no en una ideología extranjerizante, extraña por completo a nuestra cultura, a nuestras raíces, que es la ideología marxista-leninista que ha sido la desgracia, no solo de Cuba, sino de gran parte de la humanidad. Entonces, para mí, la necesidad parte de una cuestión de coherencia, como te decía al principio. Si somos coherentes, no tenemos otro camino que no sea el de la articulación en función de ofrecerle una alternativa real, viable, creíble al pueblo cubano. Porque como he dicho más de una vez, el pueblo cubano no cree en la dictadura, no sigue la dictadura. Pero desgraciadamente la oposición no ha sabido ganarse eso. Tampoco sigue a la oposición. Y tenemos que ser capaces de revertir ese problema y de ofrecerle una alternativa creíble a ese pueblo para que ese pueblo nos apoye. Y esa es la necesidad, primero, del consenso, que es la antesala, como decía Eduardo, y de los objetivos del consenso, que es crear ese gobierno en el exilio capaz de asumir el poder y de ejercer el poder de manera efectiva y bajo el control del ciudadano cubano. Esa es mi visión. Gracias, Carlos. Y además se está explicando aquí bien clarito, hay un gran trabajo detrás y yo soy testigo de ello. Lázaro, arguméntanos. Tanto de Eduardo como Carlos. Creo que la importancia de esto es el legado histórico que nos dejaron nuestros grandes pensadores de lo que cosa queríamos nosotros, querían ellos para una Cuba diferente, una Cuba libre, con el bien de todo y para todos. Creo que Martí fue muy claro, Agramonte fue muy claro, portando ese proyecto de país que nunca se aplicó. Entonces nosotros, como cubanos, la necesidad que teníamos a partir de ese 11 de julio, que fue un despertar nuevo para toda la sociedad cubana desde el 59 para acá, fue un antes y un después. Y para nosotros eso lo retomamos nosotros con mucha fuerza. Aquí en Europa todos estamos presentes, todo lo que se hizo aquí en Europa, los diferentes discusiones que se tomaron aquí, porque hicimos tantos eventos, primero en Bruselas, después lo hicimos en Italia, después lo hicimos en España. En España fue la conclusión, porque teníamos que llegar a una conclusión, cómo queríamos Cuba. Y eso fue el despertar de nosotros. Ese Congreso Va por Cuba nos dio a nosotros la oportunidad de reunir a todos grandes cubanos que nos reunimos ahí, donde cada uno aportó un proyecto de vida sobre algo determinado, sobre la vida política, la vida social, la vida económica. Es decir, muchos proyectos que nos sirvieron a nosotros como confederación tener en cuenta. A partir de ahí, nosotros en la conclusión de ese evento asumimos la responsabilidad de estas ideas maravillosas que salieron de ahí, aplicarlas. ¿Cómo las íbamos a aplicar? ¿Cómo íbamos a hacer ese gobierno en exilio? ¿Cómo íbamos a aplicar todas estas ideas para nosotros poder llevar esto? Entonces, lo que hicimos fue eso, contactar primero a todos los miembros de ese evento y a tantos otros compañeros que hemos estado citando, explicándoles cuál es la necesidad que tenemos de aglutinar toda la fuerza, con independencia de la idea, con la independencia, esas diferencias que siempre tienen que existir, pero la única que nos iba a unir era la causa esa. Cómo íbamos a liberar a Cuba y qué íbamos a proponerle a todos los cubanos para tener una Cuba libre. Y a partir de ahí fue creciendo esta idea y todos nuestros hermanos fueron cooperando. Ya tenemos grandes cantidades de muchas latitudes, no solamente de Europa, de América, de Cuba, de África. Ya tenemos ya tantísimos cubanos de diferentes latitudes. Y eso ha sido el trabajo que nosotros hemos ido haciendo. Ese es el trabajo, eso fue el llamado que nos llamó Martí, señores, porque si no existe unidad, no podemos nosotros determinar. Por el otro lado, Eduardo tocó un punto muy determinante. Nosotros no podemos llevar una revolución si no tenemos una idea, si no sabemos hacia dónde vamos. Y creo que el gobierno del exilio es la llave que va a abrir esa gran oportunidad que nosotros estamos esperando.
porque entonces nos vamos a chocar ¿con qué? Con un gobierno preelaborado para llegar de nuevo a una dictadura. Nosotros lo que estamos proponiendo a todas las organizaciones opositoras y a todos los cubanos a que tengan participación, por lo que nunca se ha hecho. Para nosotros, entre todas estas ideas que tenemos, llevarla, ejecutarla y mostrarla a todos los cubanos qué es lo que queremos. Y para eso necesitamos, desgraciadamente, afortunadamente, hice el concurso de todos los cubanos, pero más que todos los cubanos, todas las organizaciones opositoras que hoy, actualmente, después de un año y pico que llevamos aquí, como bien dijo Carlos, no han sido capaces de asomar aquí y decir, yo quiero participar. Entonces, ¿tú quieres la libertad de Cuba o tú quieres la libertad que tú quieres? Y esa es la gran problemática que estamos enfrentando hoy. Pero poco a poco ya muchos se están dando cuenta que esa es la única alternativa. Nosotros hemos trabajado muy duro, y seguimos trabajando muy duro para organizar esto que queremos, un parlamento, y a través del parlamento nosotros elegir, todos los cubanos poder elegir quiénes nos van a representar. No podemos seguir pensando en el líder, no existe líder, porque el líder traiciona, ¿ok? Y el líder no ha dado a nosotros lo que tenemos hoy en 66 años. Entonces no podemos aspirar al líder. Nosotros estamos viviendo ya una nueva época postmoderna, donde la democracia que no ha existido en Cuba tiene que existir. El pensamiento martiano y Agramonte tiene que ejecutarse, que nunca se ha ejecutado en toda la historia de Cuba. Por eso nunca hemos sido libres. Y esa es la labor más importante que tiene el consenso, señores. Y es lo que estamos apelando a hacer. El trabajo minucioso que estamos haciendo cada uno, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo aplicando. El trabajo que están haciendo muchos de nuestros hermanos en el Parlamento Europeo, que lo están haciendo en la ONU, en todas las organizaciones internacionales. Entonces, si nosotros no nos agrupamos, porque el mundo sí no nos oye, pero no nos escucha y viran la cara cuando se habla de Cuba, porque hay muchos intereses y mucho comprometimiento con esa dictadura. Nosotros tenemos que romper esa barrera, porque ellos siempre han existido 66 años, traicionando como nos han dividido con la familia, como nos han dividido. Y este es el objetivo que nosotros nos hemos trazado y creo que es lo que nosotros, porque antes o después esto se va a lograr. Porque tenemos una cantidad de fuerza de hermanos que están ya conscientes de lo que queremos. Porque aquí lo que sí no vamos a admitir que nadie venga a imponer ni que existe un líder. Aquí no existe líder. ¿Cuál es el líder? Aquí el líder, porque nuestro pueblo no está esperando un líder. Nuestro pueblo lo que está esperando es respuesta. ¿Qué va a hacer para Cuba? Pero nuestro pueblo está esperando un referente por quién guiarse, que es lo que nosotros queremos a través de esta idea que han surgido, manifestarla. Esa es la labor más importante que tiene la unidad que nos convocó Martí. La unidad que nos coma, pero todos, no un grupo de cubanos que determinen por el resto de los cubanos. Y la idea del consenso es esta, porque esta es la herramienta fundamental para nosotros poder llevar al Parlamento, donde lo tenemos todo bien claro definido, cómo aplicarlo y cómo hacerlo, porque ya tenemos experiencia. Porque para existir justicia, si no existe experiencia, no es justicia. Y tenemos tantos maravillosos hermanos que han escrito, que han dado su vida por decir qué quiere para Cuba, que nos beneficien a todos, que esas voces tenemos que escucharlas. Esos proyectos tenemos que escucharlos. Esos proyectos tenemos que discutir y todos los cubanos tenían que tener participación en eso. Entonces, ¿qué nos falta ahora? El apoyo de los que tienen, de los que reciben dinero, que no quieren apelar y no quieren ser conscientes de que esta es la única vía que tenemos nosotros para acabar con esa dictadura que tenemos. Ese es lo que yo pienso, hermano. Yo cada día me siento con más fuerza. Uno me dice, no, Lázaro, no, eso es posible. Porque lo que estamos haciendo, señores, es lo que realmente se tenía que hacer desde 1901 y nunca se hizo. Entonces, el trabajo de nosotros es darle continuidad a lo que empezaron Agramonte y Martí. Esos próceres que nos dejaron a nosotros el legado histórico más rico en la historia. Es lo que pienso, hermano. Pues, Lázaro, tremendo. Bueno, así la gente sepa cómo nos sentimos, cómo estamos. Para mí es importante y que nuestro pueblo escuche cómo está el consenso democrático, qué es lo que queremos. Y vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cuáles serían los pasos para la constitución de un parlamento cubano en el exilio? Sí, Horacio, te agradezco mucho. Para mí queda poco que agregar después de estas muy buenas intervenciones de los otros integrantes que están aquí reunidos de Consenso Democrático Cubano. Yo solamente aclarar un par de puntos para que a lo mejor dé un poquito más de comprensión definitivamente la relevancia tan grande que tiene una iniciativa como lo es Consenso Democrático Cubano. Y son la historia y la actualidad. En la historia cubana definitivamente queda evidenciado en múltiples ocasiones
lo que la falta de cohesión, la falta de unidad de propósito le ha provocado a la nación cubana. Y las guerras de independencia son muestra de ello, donde ha dado definitivamente la idea clara de que siempre que las fuerzas que luchan por una Cuba libre, soberana e independiente están separadas, son más fáciles de atacar, son más fáciles de destruir. Que solamente cuando se logra, a pesar de las diferencias que siempre han existido y siempre existirán, la unidad de propósito, la cohesión en la lucha por alcanzar ese fin común que es nuestra patria libre, es cuando hemos logrado obtener esos resultados o acercarnos más a los resultados que perseguimos. Y lo otro es la actualidad, realmente en la actualidad donde vemos un país que se está cayendo a pedazos, que por mucho que las personas tristemente piensan que la situación no se puede poner peor, cada vez que pasa el tiempo, Cuba tristemente va a peor. Y lo que vemos de respuesta en la oposición son diferentes grupos, lógicamente organizados bajo diferentes estrategias, diferentes paradigmas, ocupando una, vamos a decir, una oposición o una parte de ese enfrentamiento al régimen muy particular y muy seccionada, que no alcanza para abarcar todo lo que debería ser el enfrentamiento a esta dictadura, que es la más longeva del continente americano, con brazos y tentáculos que somos claros que tienen en muchos lugares en el mundo. Entonces se ha demostrado que solamente si nosotros somos capaces de poner nuestras diferencias de lado y poder trabajar de conjunto, respetando la individualidad de cada organización que decida formar parte del consenso, seremos capaces de plantarle como un brazo ya con mucho más robusto, con mucha más fuerza, definitivamente cara a esa dictadura que tanto oprime a nuestro pueblo. Y yo creo que eso incluso mandaría un mensaje muy claro, muy contundente, muy fuerte a todo el pueblo de Cuba, tanto dentro como fuera de la isla, de que los cubanos que aspiramos a un mejor país, a un país distinto, que definitivamente es el que nos merecemos todos los cubanos, hemos sido capaces de apartar todas nuestras diferencias por lograr ese bien común que es lograr la patria libre. Y entonces en este camino definitivamente los pasos que estamos abocados a dar, ya hemos pasado la parte de constitución del consenso democrático cubano, que es bueno recalcar que tiene determinado que existan los tres poderes fundamentales, el legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Tenemos grupos de abogados que se encargan. Me imagino que estas otras personas que están acá tengan mejor capacidad de explicarlo, pero solamente adelanto esto, ¿no? Y estamos ya en la fase del llamamiento para la conformación de este Parlamento cubano libre. Entonces, dejar solamente extendida la invitación a todas las organizaciones del exilio, que estamos dispuestos a que se respete la individualidad de cada una, pero que seamos capaces entre todos de aportar las ideas, de tomar lo mejor de cada una de estas organizaciones y extenderlo para que todas las que decidan y que lo hagan útil y necesario lo puedan imitar y lo puedan mejorar el trabajo que ya están haciendo. Eri, antes de terminar, me gustaría que tú comunicaras aquí a la gente que nos está viendo, a la gente que nos va a seguir, a la gente que nos va a compartir. Ya la estructura un poquito nos has explicado, pero ¿cómo se puede participar en este consenso democrático? ¿Qué estamos haciendo para que la gente llegue, para que la gente nos conozca? Desde el Consenso Democrático Cubano, me parece una pregunta, muy válida y de hecho muy necesaria. Desde el Consenso Democrático Cubano, nosotros nos hemos dado la tarea de contactar a todas las organizaciones que están haciendo oposición, todas las organizaciones que existen en los distintos países donde sabemos que se está haciendo activismo por la libertad de Cuba, y le hemos extendido esta invitación a tener un encuentro, a poder conversar, transmitirle más directamente cuál es el trabajo que se ha comenzado a hacer desde hace bastante tiempo en Consenso y a dónde estamos a día de hoy. Ya la cifra supera las más de 23 organizaciones forman parte a día de hoy de Consenso, y lo que queremos es eso, o sea, conversar con estas personas, conocer un poco más del trabajo que hace cada una de estas organizaciones y poder encontrar los puntos en común que nos pueden unir, invitarlos a formar parte de esto, porque definitivamente va a ser un lugar y un momento en el cual nos podamos tratar todos como iguales, con nuestros distintos enfoques, con nuestras distintos ansias y deseos, y poder llegar
a unir los esfuerzos de cada una de estas organizaciones en ese bien común, en ese brazo definitivamente que necesitamos tener como posición, que sea el Parlamento Cubano Libre en el exilio. Entonces, las invitaciones han sido hechas, muchas personas todavía no han respondido, y lo que estamos esperando es eso, ¿no? La toma de conciencia y la petición incluso, que estamos totalmente abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier intención de cambio, pero definitivamente te digo, las invitaciones han sido hechas, lo que estamos en esta fase ahora de seguir sumando voluntades a lo que va a ser el Parlamento Cubano Libre en el exilio. Oye, gracias, Eri. Yo te haría más preguntas, porque como estoy ahí, te haría más preguntas, pero tengo que dar paso a esta segunda pregunta y quiero que me la complemente Eduardo Arias. ¿Cuáles serían los pasos para la constitución de un parlamento cubano en el exilio? Bueno, en realidad no hay un libro escrito sobre cómo vamos a proceder. Hemos tomado la experiencia de algunos de los países que hicieron una transición y decidimos trazar una ruta. Lo primero que hicimos fue el consenso, que ya lo explicamos, que todos los que quieran estar en este proceso y que creen que es un proceso válido como lo creemos nosotros, estén allí. Lo segundo es la selección interna. Yo recalco esto porque es importante, porque es el ejercicio democrático que hemos preferido hacer, porque cada organización tiene que hacer una selección interna entre sus miembros de cuáles van a ser los 3 representantes para este Consejo Legislativo que constituirá finalmente el Parlamento. Ese es uno de los pasos. El segundo paso importante, y lo estamos haciendo ahora realmente, es darle a conocer al pueblo cubano todas estas intenciones. ¿Por qué? Porque solo con el apoyo de la mayoría de los cubanos podemos darle el valor del soporte del soberano a una estructura que no podemos llevar a elecciones porque no tenemos las condiciones, pero vamos a generar el mecanismo, y no me voy a adelantar porque está en proceso de construcción, de consulta al pueblo cubano de que apoye esta estructura que se está formando. Después que esto lo tengamos, se va a constituir en una reunión donde participemos todos los que van y han sido preseleccionados por sus organizaciones para darle la constitución y la fundación. Y a partir de ese momento, implementar todos los documentos que se han venido elaborando en el curso, previendo y ahorrando tiempo, que son las leyes orgánicas de funcionamiento de esta estructura. Y finalmente, como último paso, presentar una petición oficial a la Corte Internacional y a muchos países para que apoyen la estructura como un gobierno en el exilio. Ahí culminaría todo nuestro trabajo y comenzaría, por supuesto, el trabajo real de esta estructura, con la participación de los que están dentro y con la participación de los que están fuera. A partir de ese momento, gozando con la venia del pueblo cubano y con la venia de algunos países y algunas instituciones y organizaciones internacionales, seríamos en realidad un gobierno en el exilio en completa bilateralidad y al mismo tiempo con poder para constatar cualquier estructura internacional, cualquier organismo internacional, buscando el soporte de poder ejercer nuestro poder como estructura administrativa y gubernamental sobre el pueblo de Cuba, dentro y fuera. Esos son los pasos que tenemos que seguir. Muy escueto, es muy amplio esto, por ahí se me ha quedado algo, pero he tratado de decir cuáles son los pasitos que tenemos que dar para llegar a constituirnos. Ya, gracias Eduardo. Como siempre, Carlos, me gustaría que complementaras esto, porque esto del Parlamento para la gente es una sorpresa, porque yo pienso que va a ser la primera vez que va a haber un Parlamento para los cubanos. Gracias, Horaisa. Mira, primero que todo, sería bueno explicar qué cosa es un parlamento. El parlamento es una manera de gestionar el conflicto en un país democrático. ¿Ya? En un país democrático hay diferentes maneras de pensar, hay diferentes proyectos de país, hay fuerzas políticas distintas que tienen visiones distintas en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político, en cuanto a lo diplomático, en cuanto a todos los temas. Entonces, estas fuerzas
inevitablemente se contraponen porque cada una de ellas quiere establecer su proyecto de país, porque asumimos que sinceramente que ese es el mejor proyecto de país para su nación. Pero como todas no pueden implementar su proyecto de país a la vez, tiene que haber una estructura democrática, consultiva, deliberativa, que determine por deliberación democrática cuál es el proyecto de país que se va a asumir en un momento determinado. Eso es el Parlamento. Esto implica que un Parlamento, por necesidad, se tiene que basar en la representatividad, lo que significa que cada una de esas fuerzas políticas, pero no solo fuerzas políticas, regiones geográficas, en el caso de nuestro pueblo, el pueblo cubano que está disperso por todo el planeta, este Parlamento libre tiene que tener representación de las diferentes comunidades de cubanos que hay regados por todo el mundo. Los cubanos en España, los cubanos en Estados Unidos, los cubanos en los distintos países de Europa, de América Latina, tienen que tener su representación en ese Parlamento. Las estructuras sociales, las fraternidades, las religiones, las cofradías, cada uno de los componentes de lo que es la auténtica sociedad civil cubana dentro y fuera de la isla debe tener su representación en el Parlamento, capaz de presentar y defender sus intereses particulares, y que esa estructura deliberativa que llamamos Parlamento sea la que se encargue de determinar democráticamente, por votación democrática, cuál es la decisión a tomar en cada caso y en cuanto a cada problema. Eso básicamente es un Parlamento. O sea, un Parlamento no es la Asamblea Nacional del Poder Popular de la dictadura, donde no se debate nada, donde todo el mundo está de acuerdo y donde todo se aprueba por unanimidad. Eso es una porquería, eso no es un Parlamento. En un Parlamento se discute, en un Parlamento la gente se pelea, hay quien se cae bien y hay quien se cae mal. Hay personas que en el Parlamento no se pueden ver y no pueden estar una al lado de la otra porque probablemente se terminan tirando dos piñazos. Estoy llevando las cosas a un extremo para que se entienda qué cosa es un Parlamento. No es otra cosa que la gestión civilizada del conflicto. Porque si el conflicto no se gestiona, ¿qué viene? Viene la guerra. Y en la guerra, ¿quién se impone? El más fuerte. Y el más débil no tiene absolutamente ninguna garantía de protección. Por ende, existe un mecanismo democrático que es eso, el Parlamento. Entonces, tenemos que partir, primero que todo, de lograr la representatividad suficiente que nos permita ganar la suficiente legitimidad como para que el pueblo cubano nos reconozca como su representante. Y pienso que esto es lo primero, lograr esa representatividad. ¿Cómo se logra esa representatividad? A través de los mecanismos que hemos tratado de implementar, hablando con todo el mundo, invitando a todo el mundo. No podemos casarnos con una manera de pensar, con una manera de resolver. Porque yo, por ejemplo, soy de derecha, pero yo voy a cerrarle la puerta a alguien que sea menos de derecha que yo. Entonces, ¿qué quiero? ¿Una sociedad democrática o una sociedad donde impera una dictadura de derecha? O de izquierda, o de centro, o de lo que sea. Entonces hay que ser inclusivo, representativo y democrático. El primer paso es ese, lograr la representatividad. ¿A través de qué? A través de la invitación, del diálogo, del consenso. Por eso nos llamamos consenso democrático cubano. ¿Ya? Luego que hemos ganado esa representatividad, entonces hay que echarle el pollo al arroz con pollo, que es crear esa estructura deliberativa, crear ese Parlamento, que no es más que la representación de cada una de estas fuerzas políticas y sociales reunidas de alguna manera que va a tener que ser de manera virtual, porque todos estamos en lugares distintos y no podemos desgraciadamente estar en el Capitolio de La Habana. A eso aspiramos cuando se caiga la dictadura, pero inicialmente tendrá que ser de manera virtual. Reunirnos y en el marco de ese consejo legislativo, como le llama Eduardo, deliberar qué es lo que hay que hacer primero que todo para recuperar la democracia en nuestro país, lo que implica derrocar a la dictadura. No hay otra manera de hacerlo. No se habla de diálogo, no se habla de que vamos a conversar, de que no. Se tienen que ir, hay que derrocarlo.
Recuperar Ahí, la democracia implica derrocar a la dictadura. Vamos a partir de ahí. Carlos, discúlpame, ahí aprovechando en este trocito que estabas aquí hablando, yo te iba a hacer una pregunta, ¿no? Como del pueblo, de la calle, yo como cubana civil, yo te diría, oye, ¿tienes alguna intención? ¿Hay algún agujero? ¿Hay algún trocito? ¿Hay algún escape donde este consenso democrático o este parlamento dé la opción de que haya algún tipo de acercamiento o diálogo con el régimen? Mira, a mí me gusta hablar por mí. Estoy seguro de que la respuesta que te voy a dar es la respuesta de cada uno de los miembros del consenso en la actualidad. Pero yo voy a hablar por Carlos Miguel y la respuesta es no, absolutamente no. La dictadura tiene que ser derrocada. Sin negociación, sin diálogo, se tienen que ir del poder. O se van o los vamos, de una manera o de la otra. Y todo lo que hace el Consenso Democrático Cubano desde su creación hasta el día de hoy y todo lo que va a hacer, al menos mientras yo sea parte del Consenso Democrático Cubano, va en contra de la permanencia de la dictadura en el poder. El día que sea de otra manera, Carlos Miguel sale del Consenso Democrático Cubano. Y estoy hablando por mí, pero te puedo dar prácticamente de manera absoluta la garantía de que cada una de las personas que forman parte del Consenso Democrático Cubano te van a dar exactamente la misma respuesta. Pues cosa que agradecemos y cosa que agradecerán muchísimos opositores y la voz del pueblo, porque desde Cuba ya la gente ya va diciendo de que aquí no se habla con el régimen. Vamos a aprovechar y vamos a pasar a esta tercera pregunta, que en realidad es ¿qué importancia tiene el rescate de la obra de nuestro gran José Martí como guía de lucha de la libertad, la lucha libertaria actual? Basado en lo que estamos hablando, yo creo que Martí y su vida es muestra de esto. Fue una persona que vivió y que dedicó cada uno de sus esfuerzos siempre tributando hacia esa Cuba con la cual soñaba, ¿no? Y yo creo que es una Cuba que a día de hoy se erige también como paradigma a lo que debemos nosotros aspirar, ¿no? Con lo que soñamos, con lo que queremos. Yo creo que Carlos lo decía de una forma también magistral, porque Martí, si hay una frase, yo creo, insignia por la cual es recordado, es por esa Cuba que él soñaba con todos y para el bien de todos, ¿no? Definitivamente esa no es la Cuba que hay a día de hoy, por más de que se empeñen en usar la figura de Martí para respaldar ese proceso trágico que lleva tantos años ya arrancándole la vida al cubano y la vida a nuestro país también, todo el desarrollo, todo lo que se había podido lograr en tan poco tiempo en esa pequeña isla del Caribe, pero tan grande a la vez. Y yo hago algo que, o sea, pienso en algo, ¿no? Que siempre le digo a las personas en esta lucha que estamos llevando contra este poder tiránico que padecemos. Yo le decía a Martí, cuando soñaba ese país, después de esa guerra necesaria que él ayudó a preparar, que él fue capaz de unir todas esas voluntades que pensaban o que sentían diferente, que muchas de ellas estaban incluso muchas veces hasta encontradas personalmente, muchos de los mártires, de los héroes que vemos a día de hoy, que lograron independizar Cuba a los españoles, muchas veces tenían conflictos personales, incluso irreductibles, y Martí fue esa persona capaz de aglutinar y de, vamos a decir, llamar a sentido a cada una de estas personas, a decir, separados, peleando entre nosotros, Cuba, que es lo que todos anhelamos ver libre, no va, los españoles por sí solos no se van a ir de Cuba, no van a dejar de explotarla, no van a dejar de oprimirla y de tratar al cubano como se trataba en aquellos tiempos. Y es lo mismo que pasa a día de hoy. O sea, lo que vemos en Cuba y lo que padece Cuba, los cubanos y quienes sentimos también por nuestro país, es eso, ¿no? Ver cómo cada vez se va apagando un poco más. Y tenemos que saber que estos tiranos, estos opresores, no se van a ir sencillamente porque ya no pueden incluso tener las riquezas que han tenido a lo largo de tanto tiempo. Ellos van a seguir esquilmando el país, van a seguir sacándole todo lo que puedan sacar hasta que sencillamente, como dice Carlos, seamos nosotros capaces de sacarlos de una vez y por todas. Y lo más importante que viene después, que es refundar ese país, ¿no? Entonces, la obra y la vida de Martí, yo creo que definitivamente más que todo es una inspiración, debería serlo para cada uno de nosotros en el país que anhelamos a tener, con todos y para el bien de todos, que todas las personas que quieran en un futuro aportar a la refundación de Cuba, al crecimiento real y orientado de Cuba, que tenga parte en ese futuro país. Y yo invitaría
a empezar a practicar desde hoy, a pesar de que la dictadura no ha caído, siempre pensamos que está a punto de caer, ha pasado por muchos episodios a lo largo de la historia reciente que está casi cayéndose y ya va a caer, pero no acaba de caer. Tenemos que ser nosotros los que la acabemos definitivamente de tumbar y de sacarlos del poder, pero invito a las personas. La tarea más importante, más difícil y más fuerte ni siquiera es tumbar la dictadura, es refundar ese país, volver a darle al cubano esperanza, volver a llamar a todos los hijos de esa patria que han salido buscando un mejor futuro a pesar del sufrimiento que esto conlleva y decirle, puedes volver a tu tierra y poner tus mejores ideas, tus mejores voluntades, tus mejores deseos en la tierra que te vio nacer. Entonces, señores, la invitación queda hecha. Comencemos a practicar la democracia que anhelamos para Cuba desde hoy. Si la Cuba que queremos es una Cuba plural, una Cuba donde quepamos todos y donde cada uno aporte dentro de, como decía Carlos, las reglas democráticas que implica un país de progreso, un país de futuro, tenemos que empezar a hacerlo hoy. Tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos las herramientas para hacerlo, solamente hay que dar el paso, solamente hay que decir, si somos más patriotas que personas, si nos importa tanto Cuba, tenemos que ser capaces de ponernos en una especie de competencia justa y democrática en decir, vamos a tirar al ruedo todas las ideas que puedan tener todos los cubanos que anhelan la libertad y que sea el pueblo quien elija qué camino es el que debe seguir, incluso para liberarse a día de hoy de la dictadura. Pues gracias, y quiero aprovechar un momentito antes que continuemos aquí con los hermanos, que este es el primer programa de varios que hará Convergencia Martiana hasta el día 10, también para darle visibilidad a todas las iniciativas que surjan. Estaremos hablando de la Constitución de 1976 y la violación de los derechos humanos, que estáis todos invitados para que continúen viendo estos programas en esta jornada por los derechos humanos. El Foro Cubano Europeo por los Derechos Humanos también se presenta en esta edición que estamos haciendo aquí. Y luego no puede faltar el presidio político en la Cuba actual, con testimonio de las madres y familiares de los presos políticos. Y ahora sí, damos paso a nuestro Lázaro para que nos hable de José Martí. Al inicio de nosotros organizar esto como confederación, de crear esta hoja de ruta, juntos todos salvemos Cuba, eso viene de Martí. Y precisamente fue la labor que realizó Martí desde varias posiciones del mundo, llevando esta idea a todos los cubanos porque había la necesidad de salir de esa explotación que tenían los españoles contra el pueblo cubano y de buscar una nación que no existía. Hoy nosotros estamos parecidos, no tenemos una nación porque es una nación que está fragmentada, una nación que está dividida, una nación que está enferma, una nación que tiene desconfianza, ¿no? Una desconfianza total. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos tocando con tanta existencia y siempre le digo a nuestros hermanos, tenemos que tener paciencia, porque en 66 años que hemos estado divididos, lo que estamos logrando hoy es una victoria, es una gran victoria, porque reunir tantas organizaciones con diferencias, no solamente políticas, ideológicas, sino diferencias de razonamiento desde el punto de vista social, económico, es algo muy grande. Y creo que cada una de las organizaciones han concientizado esta labor. Lo decía en un principio, nosotros no es la causa la que estamos defendiendo, es la responsabilidad con que la estamos defendiendo. Y ahí está el objetivo fundamental, la responsabilidad que hemos asumido para llevar esta causa que estamos defendiendo. Y la labor de nosotros es importante y es la que estamos llevando a todos nuestros hermanos. Y siempre nos vamos a encontrar quién quiere poner la suya, quién no quiere escuchar a los demás, y ese es el gran problema que tenemos, pero tenemos que seguir tocando las puertas. Y ahora, otras estrategias que vamos a tocar, vamos a hacer el llamamiento de cara a cara, vamos a llamar a las organizaciones, vamos a expresarles, porque todo el mundo sabe cuál es la idea central del consenso. Todas las organizaciones conocen cuál es la idea central del consenso. Entonces, ¿cuál es la oposición a no realizar esta idea? Que fue Martí quien la eligió y todos defienden a Martí. Entonces, ¿qué Martí tú estás defendiendo? Ahí donde está la doble moral, ahí donde están las intenciones, ahí donde están las prioridades y no la lucha por la libertad del pueblo de Cuba. Y esas son las cosas que estamos enfrentando y las vamos a enfrentar hoy, mañana y siempre. Pero si nosotros continuamos con esta lucha que estamos llevando, nosotros vamos a ganar, porque al final nadie va a poder hacer nada contra esto que estamos nosotros sugiriendo, porque el pueblo cubano lo va a abrazar, porque el pueblo cubano está esperando algo sólido, coherente, que dé solución a los problemas. Para eso existe el gobierno en el exilio, dar solución a los problemas que tiene nuestro país.
Y la mayor solución que tiene nuestro país es reconstruirlo. ¿Y cómo lo vamos a reconstruir si no tenemos un proyecto de país? Si no tenemos cómo reconstruirlo. Vamos a esperar a que sea la iniciativa, para que a través de la iniciativa inexperta llegue lo que siempre ha llegado, y sea la imposición de algunas organizaciones por intereses económicos, por intereses políticos. A eso es lo que nosotros no podemos esperar, porque lo que sí está esperando nuestro pueblo es un referente, porque nosotros no tenemos partido. Cuba es diferente a los procesos políticos que ha tenido Nicaragua, que tiene Venezuela, que tiene todos estos países, porque han existido partidos, no han podido derrocar los partidos. En Cuba sí, no existe, es un solo partido, y es la gran problemática. Por eso nosotros estamos obligados a crear esto, obligados, porque no existe otra solución. Y ese es el trabajo de nosotros, concientizar a los demás, que entiendan esta labor, que no tengan miedo a juntarse, que aquí se escucha, porque además nosotros tenemos que escuchar, pero con respeto, con respeto. Y aquí el problema no es lo que yo piense, sino que lo que necesita el país. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que necesita el país? Y el país en estos momentos necesita una organización y necesita de cubanos inteligentes, como decía Martí, y honrados, que puedan dirigir ese país. Y esa es la labor histórica que estamos llevando nosotros. Porque aunque muchos, yo siempre se lo digo, aunque ustedes no lo crean, siempre nos están mirando. No hemos sido atacados porque hemos sido transparentes, porque hemos sido coherentes con las acciones que estamos haciendo, con las estrategias que estamos tomando, y siempre ha sido inclusivo, no exclusivo, porque esta es la idea central, ser inclusivo. Es decir, aquí todos tienen cabida, los religiosos, los partidos políticos, todos tenemos aquí, tiene que existir una representación. Y eso es lo que estamos aspirando a nosotros, a que todos los cubanos entiendan que esta labor es la más importante, porque nuestro pueblo sigue sufriendo con estas cosas, y nosotros estamos esperando la buena voluntad de que alguien venga a resolver nuestros problemas. Y los problemas los tenemos que resolver nosotros, pero enfrentarlo con valor, enfrentarlo con decisión. Entonces lo que falta aquí es la voluntad política de asumir esta gran responsabilidad que hoy nuestro pueblo lo está exigiendo, porque desde dentro no se puede lograr, y eso está más que demostrado. Y si revisamos la historia universal y si miramos todos los movimientos que han existido, no solamente en Europa, ni en América Latina, ni en África, miren lo que sucedió ahora en África. Ese golpe de Estado que se le dio a ese dictador que existía en ese país. Entonces, eso nos da a nosotros la medida que nosotros que tenemos que ser fuertes, porque si mañana sucede lo que todos estamos esperando, va a venir entonces fulano de tal, porque yo pienso, no, aquí no se puede repetir otro Fidel. Y eso es algo que nosotros tenemos muy bien claro, y eso es algo que nosotros estamos defendiendo. Carlos lo decía ahorita. Aquí no hay ningún tipo de negociación con la dictadura, ningún tipo de negociación con la dictadura. O te vas o te quito. Porque eso va a suceder lo que ha sucedido en estos países de Europa del Este, que muchos no se han podido integrar a la Unión Europea, porque precisamente esos mismos comunistas, esos mismos dictadores, esos mismos militares se quedaron con el poder económico, se quedaron con el poder político, se quedaron con el poder social. Enmascarado. Y eso es lo que no puede suceder. Por eso la experiencia es importante. Es importante. Y Martín nos decía la dignidad y la organización política que no entienda esto. Entonces tú no estás luchando por la libertad de Cuba. Tú estás luchando por tu libertad y por tus intereses. Porque Martí, cuando habla de la dignidad es inherente a todas las personas, independientemente de rango político, de tu dignación económica, de la raza, del color. Es tu dignidad. Y cuando habla de dignidad, habla de los derechos que tenemos por naturaleza. Y él se refería precisamente en eso. Y el basamento que le da, si no existe la voluntad política y si no existe la voluntad popular, señor, que es lo que estamos diciendo nosotros no estamos diciendo nada. Aquí nadie está proponiendo nada. Aquí lo que estamos proponiendo es sentarnos y entre todos colaborar, llevar al pueblo de Cuba, este es el proyecto de país y estas son las personas que nos van a dirigir. Tenemos que tener valentía para hacerlo. Y si hay cubanos que tienen condiciones, hay muchos cubanos con mucho valor. Entonces nosotros lo que tenemos que, a través de ese parlamento, llegar a buscar lo que nosotros tanto y nuestro país está exigiendo. Una representación legal que sea de todo. Y para eso hay programas que queremos instalar, pero nos falta el financiamiento. Porque tenemos, Carlos, que después puede hablar de eso, el trabajo que están haciendo otros cubanos, para que el cubano, lo mismo que vive en África, que vive en Asia, que vive en Europa, que vive en Cuba, que vive donde viva, tenga acceso y decir, yo quiero esto y yo voto por esto. Utilizando la tecnología que tenemos hoy, pero para eso necesitamos el financiamiento económico y eso lo hemos hablado con tanto. Nosotros como Confederación lo hemos escrito, el Parlamento Europeo hemos solicitado dinero para estas cosas
Y vamos a seguir solicitando. Ahora que tenemos tantas personas maravillosas, vamos a crear ahora y vamos a llevar este proyecto a principio de año, que es cuando se discute y se aprueba, dice todos los presupuestos del Parlamento Europeo. Y vamos a ver si no nos van a dar respuesta o no sobre esta situación. Porque nosotros tenemos que seguir luchando y buscar la estrategia, es buscar soluciones. La solución que tenemos es unirnos. Y el que no lo entienda, tú no estás luchando por la libertad. Tú no estás luchando. Yo lo he dicho, porque además yo no tengo miedo de decir las cosas. Cuando la digo. Y me hago responsable de lo que digo. Porque tengo elementos suficientes para rebatir a cualquiera que esté en contra de estas ideas. A cualquiera. Porque si tú no respetas a Martí, tú no estás respetando a nadie. Si tú utilizas a Martí como lo ha utilizado Fidel Castro, entonces tú eres un traidor de la libertad. Y aquí lo que tenemos que hablarle en blanco y negro, aquí tenemos que decir la verdad, señores. La verdad, sin ofender. Sin ofender, decir qué cosa es lo que necesitamos y por qué tú no te incorporas. Ese mano a mano lo vamos a tener porque vamos a utilizar esta estrategia. Basta ya de estar enmascarando diciendo que voy yo por la libertad y tú, sin embargo, esta idea que es tan importante para nosotros conformar lo que queremos, una Cuba libre, tú le viras la espalda y tú no apoyas y tú no colaboras porque tú quieres hacer tu proyecto. Y estas son las indecisiones que existen. No tenemos apoyo porque estamos aquí en Europa, cuando en los Estados Unidos tenemos tantas cadenas televisivas, tenemos periodistas, tenemos todo, nadie habla de consenso. ¿Por qué la gente no habla de consenso? ¿Qué problema tiene el consenso que la gente no habla de consenso? Entonces, estas son las cosas que nos están afectando. Porque además, todas las ideas que salen aquí han sido colegiadas con todo el mundo, las hemos discutido, no hemos fajado, pero al final buscamos la solución, que es lo más importante. Y con respeto, siempre hemos hecho las cosas. Eso es lo más importante que Martí decía, buscar la solución. Cuando existe conflicto, existe la solución. Entonces la solución se ve con esto, con la unidad, a través de la unidad. Yo quiero recordar una frase del maestro. Yo a Martí le llamo el maestro, como muchos cubanos, ¿no? Martí tiene una frase que dice, con todos y para el bien de todos. A veces nos olvidamos de qué significa esta frase. En todos no caben todos, porque no todos quieren el bien de todos. Entonces, para entrar en esa definición de todos, hay que cumplir con la segunda parte de la frase, para el bien de todos. Digo esto hablando a camisa quitada por los comunistas. Los comunistas entran dentro de todos. No entran porque no quieren el bien de todos. ¿Ya? Entonces, con todos y para el bien de todos, todo el que quiera trabajar por el bien de la patria es bienvenido al consenso democrático cubano y es bienvenido a la obra que estamos tratando de construir. Así de simple. Martí tiene que ser la inspiración de la lucha por la libertad. Un hombre que lo dio todo hasta su vida, que fue capaz de pasar por encima de todo, de su salud, de su vida personal, incluso de su familia, de su economía. Martí murió con apenas, no recuerdo la edad exactamente, pero creo que no llegaba ni a los 50 años, ¿verdad, Eduardo? Corrígeme. Tendría unos 41, 42 años, no 41, 42 años, exactamente. Por ahí murió, 41, 42 años. Exactamente. Una vida fugaz, si se compara con la monumentalidad de su obra. Fue capaz de unir a un exilio fragmentado, igualito que el exilio de hoy. Fue capaz de hacer que un exilio pobre, porque el exilio cubano era pobre en ese momento, financiara una guerra de independencia, que no seríamos capaces hoy con el exilio cubano, que no es precisamente pobre, porque el exilio cubano es un exilio próspero, que no seríamos capaces hoy con un Martí y con los recursos del exilio cubano. Fue capaz de hacer que hombres que eran gigantes de los campos de batalla, gigantes del pensamiento, gigantes de la guerra, pusieran a un lado sus diferencias y pusieran a Cuba por delante de esas diferencias. Es lo que tenemos que lograr hoy. Hoy tenemos grandes hombres que no pueden pasar por encima de sus diferencias. Cuando digo hombres y mujeres, ¿ok? Tenemos grandes cubanos que no son capaces de poner a Cuba delante de sus diferencias. Miren, el consenso democrático cubano tiene más
oposición, de la propia oposición, que de la dictadura. La dictadura no puede hacer nada contra el consenso. El consenso democrático cubano es un puñal en el corazón de la dictadura. Si se lo deja, se muere. Y si se lo saca, se desangra. No puede hacer nada contra el consenso la dictadura. ¿Quién se opone al consenso democrático cubano? Triste y desdichadamente, la misma oposición, que no es capaz de dejar a un lado intereses partidistas, intereses personales, tendencias caudillistas y poner delante de todo eso el bien de la patria. Algo que supuestamente aprendimos de Martí y que parece ser que para muchos se ha olvidado. Entonces, rescatar el pensamiento martiano es imprescindible. Y no solo el pensamiento martiano, el pensamiento de Agramonte, que muchos cubanos ignoran soberanamente, que tuvimos un Agramonte, que quizás fue el primer libertario de la tierra. Un hombre que hablaba del empoderamiento del individuo sobre el Estado, de los peligros de las regulaciones excesivas, de los peligros del colectivismo. Nada de eso el cubano lo conoce. Y el pensamiento de Antonio Maceo y el pensamiento de Francisco Vicente Aguilera y de José Antonio Saco y de José de la Luz y Caballero, porque no solo Martí. Martí es una figura entrañable para todos los cubanos, pero no es solo Martí. Nuestra historia tiene que ser la guía. Tenemos una historia hermosa, gigantesca, que muchas veces pasamos por alto. Entonces, yo exhorto a que los cubanos sigamos esos ejemplos. Sigamos esos ejemplos si somos verdaderamente patriotas. Si no, estamos diciéndonos mentiras y bueno, está bien, el mundo va a seguir girando, pero Cuba va a seguir esclavo, desgraciadamente. Y creo que ya nos merecemos como pueblo, creo que ya pagamos el suficiente karma y nos merecemos como pueblo tener un país donde se pueda vivir y donde se pueda morir, además. Es mi propósito de vida, es mi camino. No soy mejor que nadie, estoy a años luz de ser un Martí, no me veo ni remotamente como tal, pero trato de seguir ese ejemplo. Mi frase preferida es esa: sin patria pero sin amo. Por eso nunca voy a regresar a Cuba mientras hay una dictadura en Cuba. Y si tengo que morirme fuera de Cuba, bueno, lo voy a hacer con tristeza, pero manteniendo mi honor y mi fidelidad al pensamiento martiano. Creo que es lo que puedo decir al respecto. Yo solamente digo una cosa antes de darle paso ya para que nos resuma Eduardo Arias y sea el que cierre hoy aquí. Si Martí lo logró de aquella manera, ¿cómo ahora no lo vamos a lograr nosotros? ¿Por qué ahora no? Está claro que acercarse a la historia, estar cerca de la historia de Cuba, es tan útil para nuestra causa. Escucharles hablar de esta manera, está claro que crea emoción y que llegue a esto que se ha perdido para nuestro pueblo. Adelante, Eduardo, que sé que aquí todos somos martianos. Sí, nosotros somos martianos. Nosotros somos martianos porque no conozco ninguna mente en Latinoamérica y en el mundo tan brillante. Y como decía Carlito, en tan poco tiempo de vida le escribió a todo. Fue real, fue como sentencia, fue como una ley. Pero yo, retomando la pregunta que tú habías hecho, que es importante, ¿cuál es la vigencia y el pensamiento martiano? Bueno, hay dos o tres cosas que quiero resaltar. El consenso democrático cubano llama a la unidad. Eso lo hizo Martí y lo logró, por eso está vigente. El consenso democrático cubano se está preparando para una batalla, primero por la libertad, después para la refundación. Y Martí lo dijo clarito en un artículo que es muy corto y se llama El arte de pelear, y yo exhorto
a que cada día se lo lean. Eso habría que leérselo todos los días, porque cada vez que uno lo lee le saca más importancia. Y decía así, se pelea cuando se demora el pelear hasta que los ejércitos están en condiciones de aspirar a vencer. O sea, estamos haciendo eso en el consenso. Estamos tratando de organizar, de establecer una estrategia, una planificación que nos permita vencer los obstáculos que tenemos, tanto la libertad como la refundación del país. Y retomándolo de la unidad, también Martí en ese artículo decía que se pelea cuando los que han estado limpiando las armas o los que se han estado preparando se ponen en pie detrás de su estandarte con su emblema. Quiere decir que no hay que dejar de ser lo que somos para trabajar juntos por una causa de la libertad. Y lo recalca, detrás de su estandarte y de su emblema, pero en una marcha que se sienta detrás de la bandera de la patria. Es el momento de poner a descansar nuestras propias banderas y ponernos detrás de la bandera de la patria, que es lo que necesitamos, y por eso está vigente la idea de Martí en el consenso, porque es lo que estamos haciendo. Hemos dejado muchos de hacer cosas por nuestra propia organización y hemos dado paso a este consenso para crear una organización que nos represente a todos y que nos haga llegar a todos al objetivo que tenemos. Así que esas son las cosas más vigentes. Y para retomar lo que decía Carlos, que nunca lo voy a dejar de hacer, no estamos dispuestos a negociar nada con el régimen, porque yo siempre digo una frase que es bastante representativa a mi juicio, y dice así: negociar con el régimen es indultar a un asesino sin juzgarlo. Y nosotros no vamos a negociar ni la libertad, ni el poder, ni la dignidad del pueblo cubano con un régimen como ese. Así que, ¿qué más vigente que eso? Cuando al final Martí dice, un pueblo no es independiente cuando ha sacudido las cadenas de sus amos. Empieza a hacerlo cuando se ha sacado de adentro los vicios de la vencida esclavitud. Y no podemos quedarnos con ningún vicio, ni con ninguna representación de esa esclavitud en una Cuba que queremos refundar. Es eso lo que quería decir. Magnífico, magnífico. Habéis estado todos. Yo creo que el pueblo lo va a entender nuestro propósito, el propósito que ha tenido Convergencia Martiana al invitarles. Yo tenía muchísimas ganas de invitarles, no solamente ustedes, que pudiéramos estar muchos más, pero sabemos los horarios, los trabajos. Yo sé que cada uno está poniendo ahí totalmente de su tiempo. A ver si Lázaro se puede poner para podernos despedir todos. Ahora, quería decir algo antes. Sí, ¿quién? Yo quería decir algo, Horaisa. Dime, habla. Y basado en lo que dijo Lázaro, se me había ocurrido una idea que estaba a punto de plantearla en el consenso, pero me la voy a adelantar y es una primicia, y ojalá y todos los cubanos que me escuchen la tomen. Quería hacer una campaña que dijera $1 por la libertad. Somos aproximadamente 4.5 millones de cubanos fuera. ¿Cuánto puede representar $1 en la economía de cada cubano por mes de los que vivimos fuera de Cuba? Si lo miramos con respecto a su valor monetario y lo comparamos con el valor moral de obtener la libertad para todo un pueblo, es un valor monetariamente insignificante. Y quiero ver si podemos lanzar esa campaña. $1 por la libertad para apoyar el consenso democrático cubano. Súper importante. El consenso democrático, estamos luchando, lo vamos a echar para adelante. No vamos a tirar la toalla a ninguno de los que estamos aquí y ninguno de las organizaciones que están. Y sí que seguimos invitando a que se sumen, que está todo por hacer, que están a tiempo. Siempre va a estar la silla ahí para quien quiera sentarse. Y nada, les invito para el 28 de enero a todos, si quieren estar en Convergencia Martiana, y que ha sido un placer enorme tenerles aquí. Yo sé que podríais sacar más de ustedes, porque me la sé prácticamente toda y podría sacar más, pero esto es poquito a poquito. Quiero decirles a nuestra audiencia y a nuestros cubanos y a este mundo que nos ve fuera, también a los cubanos que estamos sufriendo y padeciendo con este régimen genocida, que es así como es, pedir la libertad,
de un preso político que hoy hace 37 días en huelga de hambre y no quiere dejar la huelga por la libertad de su pueblo, por la libertad de todos los presos políticos. Y se viene fila porque hay más plantados también en situación crítica. Quería hacer esta denuncia, quería dejarla aquí plasmada. Libertad para Yusvani y Rosel García, libertad para todos los presos políticos, libertad para los plantados que están en huelga de hambre, que son más de 9, y libertad para nuestro pueblo cubano. Viva el consenso democrático cubano. $1 por la libertad de Cuba. Me quedo con eso. Gracias. Libertad para todos los presos políticos. Gracias, Araiza. Gracias a vosotros. Buenas noches.